Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos con un blog de Día de Profe que visita Simo, la feria Simo en IFEMA. Y bueno, pues después de mi mañana tan acelerada como este vídeo, empezaremos la parte de blog. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita si te gusta este vídeo, dale al like. Hola con mi mano escrita. Ya he salido del instituto. Un día loco, como todos. Es que si los días no son locos, no son días. Raro es el día que no es loco. Así que nada, son las 4. Mi hora de salir normal. Es imposible salir antes. Pero bueno, con los deberes hechos nos vamos, así que no me quejo. Y ahora vamos a coger camino, a ver si así ya también hay menos tráfico. Vamos a ir a IFEMA y a ver qué veo. Mi idea es estar de vuelta, o sea, estar como una hora allí. Va a estar a las 1 hora, hora y media, es mi intención. O sea, quiero estar de vuelta tengo que ir a recoger un libro, es un encargo de un regalo, y a la librería en el centro. Y quiero llegar a ir a nadar antes de que se acabe la tarde, vamos. Que la semana pasada ya no fui a nadar, por alguna razón. Algo hubo que me impidió. Ah, sí, tenía médico. Y la semana que viene, que me suena que tengo otra cosa. Ah, que me he apuntado a un curso, sí. Me he apuntado a un curso 3 martes en Madrid, así que voy a estar sin ir a nadar o cambiando el día de nadar. Así que aprovechando que eso, pues iré a nadar a la piscina, que me gusta mucho. Y ese es el plan de la tarde, así que voy a IFEMA y luego pues os grabo IFEMA los puestos, a ver qué me gusta y estas cosas. Ahora nos vemos. A ver el sol. ¿Así? No, así. Me acaba de pasar lo que me ha pasado en la vida. He aparcado en zona blanca al lado de IFEMA. Nunca. Pero es que había sitio. O sea, he dicho, no, este está muy lejos, no merece la pena. Y he seguido viendo sitios. Digo, vamos, que estoy viendo la entrada de IFEMA ahí. ¿Qué significa esto? ¿Ya no me compro la lotería o me la compro? Vamos para adentro. Una hora y cuarto he estado dentro. Y es rápido. Es que se va el tiempo. He preguntado a varios puestos que me han parecido interesantes. Y tengo que decir que mira... Espera. Ay, se me engancha. Sacos muestras. Y debería ser bueno, pero no es sostenible. Dios mío, qué cantidad de cosas. O sea... Era como, no lo quiero, pero claro, yo quería parte de esa información y te lo daban todo y era como, no sé, tengo bolis, tengo bolsas, tengo 2 bolsas, he conseguido no más, es como, no quiero, gracias. Tarjetas, eso sí.
Porque es que algunas cosas le he dicho, no, le hago foto, tal, no sé qué, y otras es que ya te lo daban todo. Entonces, a los que he podido evitar, venían a tomar algo en Tim Hortons, pues está cerrado, vale, de vuelta. Es lo que hay. Vamos a ver si esta Gloria está abierto. Quería tomar algo, merienda antes de irme a nadar. Entonces, lo que he podido evitar lo he evitado. He hecho fotos y me las mandaré al correo ahora para tenerlas en el correo del instituto. Pero ahora sí, Dios mío. Tengo 2 bolsas, una libreta, un boli, folletos muchos. Y porque también es verdad que si era tarjeta pequeño pues le echaba foto, pero si era más información pues claro, necesitaba el folleto entero. Así que nada, he preguntado cosas para mí y cosas para el centro. Por cierto, he visto ahí a los influencers de la educación. Tenían un puestecito, se habían hecho un multipuesto de esos. Estaba Laura de Saco de Idiomas de Kumu Box. ¿Cómo se llama este chico? ¿Cristian? No sé, bueno, estaban varios de estos que yo sigo, de los grandes. Y nada, voy a ver si me tomo algo. Y me voy a nadar. Bueno, no, voy a por el libro, me voy a nadar. Coche. Os voy a enseñar lo que he cogido, queriendo o sin querer. La bolsa de Peñalara, debo decir que la he cogido sin querer, me la han dado. De hecho, estaba concentrada hablando con el señor y me la ha dado la compañera y eso como, gracias. Y he seguido hablando con el técnico de Peñalara y de repente digo, que tengo 2 bolsas. O sea, porque estaba concentrada explicándole al señor de Peñalara lo que yo quería. Para que los que no sepáis qué es Peñalara, es el sistema de gestión de horarios que usa, por lo menos la Comunidad de Madrid, porque nos lo pagan, pero yo creo que casi toda España, ¿vale? Para hacer los horarios de los centros. Yo no sé qué haría sin Peñalara en mi vida. Y todos los años paso a darles las gracias y a decirles algún tipo de sugerencia que quiero. Por ejemplo, el año pasado les sugerí que por favor si podían hacer juntas de evaluación simultáneas en el tiempo, porque tienen un planificador de juntas de evaluación. Y ya lo han hecho, entonces este año les he dicho, ahora quiero el siguiente paso, que es que Peñalara calcule qué profesores, o sea, porque a veces hay un profesor que está simultáneamente, por ejemplo, la de religión, que solo tengo una de religión en todo el centro, pues esa va a estar en todas las juntas de evaluación, me va a coincidir siempre, pero hay profesores que puede ser que dependiendo de cómo yo ponga las juntas de evaluación coincidan o no coincidan, ¿no? Entonces, que Peñalara minimice el número de coincidencias de profesores entre juntas de evaluación y a su vez que reduzca, que eso me ha dicho que sí que lo hace, el tiempo de permanencia en sesiones de evaluación de un profesor, es decir, que se las acople todo lo más posible a todos los profes, ¿no? Que no haya un profe que tenga primera hora y a última y luego hora en medio. Total, que me ha dicho que ya hacen juntas simultáneas y lo de acoplar, que no hacen lo de minimizar. Y entonces me ha dicho, me lo apunto porque había un técnico que entendía, entonces me he puesto a explicarle como, quiero esto, y porque el año pasado el que estaba no entendía, me dio un correo para que escribiera y escribimos, pero el de este año sí entendía. Entonces estaba yo ahí concentrada y me han dado la bolsa sin yo enterarme, ¿vale? Luego, ¿qué hay dentro? Bueno, tengo otra bolsa que ahora os cuento. Todo lo que hubiera de Peñalara adentro, pues me lo han cascado sin yo, de verdad que estaba ahí concentrada. Me han dado un marcapáginas, bueno, marcapáginas siempre es interesante. Documentación de Peñalara, pues ¿qué queréis que os diga? Ya sé que es Peñalara. Así que bueno, más cosas que me han dado de Peñalara. Hay un calendario, pero bueno, seguro que a alguien en el centro el calendario le gusta. Y de Peñalara, creo que ya. Luego, la otra bolsa que tengo, que esta fue la primera que me dieron, que sí la acepté porque yo sabía qué cosas iban a caer y me parecía interesante tener una bolsa, es esta, de material de oficina y material escolar. Y entonces a esos les he cogido el catálogo este, porque sí que es cierto que para el centro a veces queremos cositas, ¿vale? Entonces vienen todas las referencias y las historias y esto sí lo he cogido porque estas cosas las guardamos para el futuro, ¿vale? Y entonces esto, muy interesante, todos los rollos aulas de futuro, porque en teoría nos iban a amueblar más de aula de futuro y parece que no. Entonces, bueno, siempre viene bien este tipo de cacharrines, ¿vale? Incluso tienen pizarras, todas estas cosas siempre vienen bien. Así que me han dado el catálogo y me han encasquetado la otra bolsa. Y no me había dado cuenta que dentro de la bolsa venían una libreta. Esta sí. Eso sí, es todo reciclado, no me quejo, ¿vale? Y además que, como habéis visto esta mañana, libretas uso. Así que bueno, no me importa. Y, mira, más cosas de Peñalara, de oferta, de descuento. Bueno, pues nada, mira, voy a empezar a seleccionar mierda que no quiero de mierda que sí quiero. Para echarla luego al papel. Todo esto sí. Vale.
Total, que he cogido ese catálogo y hay una hoja más que me han dado con el catálogo, que he visto que me han metido hojas dentro. Sí, otro catálogo de unos que compartían puesto, porque yo creo que los puestos son muy caros, entonces las empresas se comparten, ¿vale? También con cosas. Entonces, bueno, eso se lo he aceptado porque sí que me interesaba tener el catálogo. Luego, estamos pensando en poner un sistema de gestión de fotocopias en el centro, porque pues esto es una ruina, no sé, fotocopiamos un montón, es una burrada. Entonces, yo conocí a uno que se llama Click Control, ¿vale? Entonces, mira, vienen los precios de Peñalara aquí, ya por curiosidad. Pues sí que paga la Comunidad de Madrid, sí. Entiendo que ellos pagarán como la máxima licencia. Es un dineral, son 800 euros al año y la renovación 500. A ver, imagino que ellos tienen... Y mira, estas son todas las comunidades con las que son compatibles. ¿Vale? En mi caso es Raíces, pero con Seneca también. Vamos, si no están todas las comunidades, no sé cuál falta. Vamos, tienen ahí el monopolio de alguna manera. Y luego también en privadas, ¿no? Tipo Alexia y cosas estas, que son compatibles. Bueno, luego he descubierto una cosa. Qué importante es esta cosa que he descubierto. He cogido los papeles, pero porque esto me ha emocionado yo, ¿vale? Yo pensaba que no teníamos Minecraft, por cierto. Si no sabéis cómo usar Minecraft en clase, os dejo aquí un vídeo. Yo pensaba que no teníamos Minecraft ya, las licencias, porque nos la dieron un año, en el siguiente año me dijeron, no, 5 euros por niño. Que me han dicho los niños a veces, profe, la pagamos nosotros. Creo que tengo Minecraft gratis, con el último convenio de la Comunidad de Madrid, con Microsoft Office 365. Dios mío. Y ahora no se pueden usar tanto los ordenadores, pero pareja sí. Me voy a marcar un proyecto de Minecraft este año, como sea así, del Museo del Cuerpo Humano. Oh, qué ruido. O algo así, pero como yo tenga Minecraft y no lo estoy usando, estoy muy tonta. Pero tienen cosas ya hechas, ¿vale? Que por eso me he cogido esto de aventuras de aprender RCP para salvar vidas, sostenibilidad y transición ecológica, arte de Goya, arte de Velázquez, los planetas del sistema solar y la luna y misterio geominero en el Orient Craft con un tren. Que me gustan a mí los trenes de Minecraft, por favor, qué divertidos. Y hay un concurso de Velázquez, por eso me he cogido todo esto, ¿vale? Porque sí que me interesaba. Y para el centro, que también nos gustan mucho los proyectos de arte, pues la verdad es que eso. Que me he quedado a medias, no sé, porque he visto lo de Minecraft y ya he dicho, Minecraft. Luego, otra cosa que sí que he cogido es un catálogo de esta empresa, que por cierto se les embadurnó todo con la Dana, ¿vale? Impresionante. Y han perdido mucho dinero, evidentemente. Es una empresa de gestión de fotocopias, como os decía. Entonces me he cogido el catálogo porque vienen todos los servicios, toda la historia muy bien explicadito, y por eso me lo he cogido, ¿vale? Porque sí que me interesa para el centro. Al final yo voy con... que se me cae el marcapáginas al suelo. Páginas, no te pierdas. Y luego lo último que he cogido... he visto un montón de gente... Bueno, un montón de gente. Había un puesto de influencers, como os decía. También estaban los de Maldito Bulo. De la Fundación Maldita. De hecho, creo que la chica que me lo ha preguntado es la chica que graba los reels. O sea, no quería preguntarle porque es que luego soy una vergonzosa muy tonta. Pero yo juraría que era ella. Luego lo voy a comprobar. Y... están yendo a los centros a hacer un escape room que han creado de bulos sobre dietética y suplementos alimenticios. Y como actividad para tutoría, y ha sido como temas que... Así que les he dado mi correo, me van a escribir, porque me gustaría que fueran a mi centro a hacer una actividad. Porque es gente contrastada, ¿vale? La Fundación Maldita pues está muy bien. Y luego, muy interesante también, aunque bueno, hay 20.000 herramientas, ¿vale? Igual estos me los he quedado porque quiero tener el código QR, y claro, si hago fotos luego tengo que hacer una foto, leer el código QR en una foto, todo esto, entonces los de código QR sí me los he quedado. Este, que lo ha hecho la Universidad Politécnica de Madrid, es una herramienta gratuita que se llama iGlue, con acabado en E, para crear escape rooms para tus clases, con todas las guías, formaciones, para profe que no sepa nada de cómo crear un escape room, ¿vale? Me ha parecido interesante, lo voy a mirar y si me gusta incluso voy a hacer un vídeo de esto, ¿vale? Porque ya sabéis que tengo varios tutoriales, os los dejaré por aquí, de cómo hacer escape rooms. Otra vez el marcapáginas, hija. Leticia, de verdad, ¿eh? Bueno, todo esto
Y luego, no he cogido información de papel, le he hecho fotocopia a la... Bueno, sí he cogido pegatinas de Minecraft a mi libreta de este año. No puedo, la sostenibilidad, es que... pero es que he visto esas pegatinas. Mirad qué cerdo minecraftiano, por favor. Y el zorrito. Y una tortuga del mar. Y el cerdo. El cerdo tonto del Minecraft con los ojos bizcos. Es que son así en Minecraft y no me he sentado nunca. Yo tenía mi huertecillo en mi casa de profe del Minecraft. Vale, pues entonces no he cogido una tarjeta de una empresa que se llamaba Examen Seguro, que tienen cacharros de estos para detectar pinganillos, ya sea por ondas o ya sea por materiales. Valen como 1.000-2.000 euros el cacharrito, ¿vale? Pero bueno, alguna vez nos lo hemos planteado. Interesante, ¿vale? Entonces de ese no me he cogido tarjeta. Y luego también no me he cogido tarjeta de otro sitio que estaba... otro puesto que estaba en el multipuesto este de influencers de educación, que se llama Reeditorial, que te permite crear materiales como currículos propios para asignaturas a lo mejor que no tengan libro de texto o que quieras prescindir del libro de texto. Y tienen una prueba gratuita, ¿vale? Y estoy viendo a la gente correr por dentro del Parque Juan Carlos I, me está entrando unas ganas, pero no, me voy a nadar, que se me va a hacer tarde. Uy, qué mal de tiempo voy. Necesito estar en 1 hora en Alcalá, haber ido al libro y estar en el gimnasio, como mucho, porque si no, no voy a nadar 1 hora, y quiero nadar 1 hora. Si no, pues serán 45 minutos, no pasa nada. Y bueno, pues eso, de lo que no he cogido, porque he hecho fotos, ha sido de esas cosas, de examen seguro y de Reeditorial, ¿vale? Del resto, pues como veréis, sí he cogido cosas porque había catálogos o códigos QR que yo quería leer después. Y nada, ¿qué es lo que he cogido sin querer? Una bolsa, porque fue la primera bolsa que me dieron y luego me han dado la de Peñalara, que no la quería, pero bueno, las bolsas siempre son útiles, ya les busco yo utilidad en casa, si no. O les corto las asas y las convierto en bolsas de zapatos, cosas así. Y luego todo esto de Peñalara que ha sido como... Oye, me han dado un boli. ¿Dónde está mi boli? Aquí. De los de la material de oficina me han dado este boli. Bueno, siempre los dejo en conserjería porque pierden todos los bolis para apuntar a los niños del baño. Son útiles los bolis en conserjería. Así que bueno, ni tan mal lo que he cogido, relativamente todo útil o interesante. He salvado, ya os digo, era como, no, gracias. ¿Ves? Si es que hay algo tocho. Va a pasar. A ver si los veis. Ahí va. Policía, toma autobús, escoltaos. Es que ahí va el bus. Y más policía. Y secreta. Alguien había en IFEMA, aparte de mí. Que era importante, porque sí, se notaba, se olía en el ambiente, había demasiada policía nacional, había un dron en el cielo. He perdido las pegatinas del cerdo. No sé qué he hecho con ellas. Mis cerditos. Mis animales. Bueno, ahora aparecerán porque del coche no he salido. Así que... pegatinas. Se me cae el cerdo. Se me cae todo. Vale, están por ahí. Bueno, luego las buscaré en casa. Nos vamos, que hay que volver. Que si no, no me va a dar tiempo a... Qué contentos se van a poner mañana mis niños cuando les diga que vamos a usar Minecraft. Bueno, no se lo voy a decir mañana, no vaya a ser que sea mentira, voy a investigarlo, pero... me estoy poniendo ya contenta. No sabéis de verdad lo que se motivan haciendo un proyecto con Minecraft. Se motivan un montón, aunque me tengan que trabajar en parejas por lo de la ley de las pantallas. Es más, casi que mejor en parejas o incluso en grupos. Ay, ¡vámonos! Libro conseguido y voy fatal, son como las 7:25 ya y querría estar en 5 minutos dentro de la piscina. No va a ser. Os voy a decir una cosa, menos mal que solo uso el coche por las mañanas para ir a trabajar y que mi camino es tranquilo, porque qué asco de tráfico. Estaba peor casi dentro de la ciudad que en la carretera y mira que ya está, ves que está todo en obras. Voy a nadar 40 minutos como mucho. Pero es lo que hay.
¿Podemos hablar de esta marca, por favor? Que solo me ha dado 31 minutos. Me ha hecho 1,5 kilómetros. Estoy muy orgullosa de mí porque tenía las piernas súper cansadas de correr de ayer. Que corrimos 8,5 kilómetros. Y me siento muy orgullosa de haberme hecho 1.500 en 31 minutos. Estoy a tope de la vida. Y ahora pues ya me voy a casa. Así que voy a cerrar este vlog de profe que hace muchas cosas. Yo voy a llegar a casa 14 horas después de irme. Así que no sé cómo siga, a base de cafés. Llego y muero. Así que nada más, que hasta aquí el vlog de hoy, que espero que os haya gustado. Y que por supuesto, no hay partido o algo. Que por supuesto, nos vemos pronto.